Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, agradecidos contigo porque nos permites, después de transcurrida una semana, el poder reunirnos una vez más para poder estudiar tu palabra con una temática que es importante para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, para este último tiempo que esta obra tiene que levantarse con un propósito definido. Señor, ayúdanos en la presentación de este mensaje y todo lo que podamos decir cuente con tu aprobación y que los textos que vamos a estudiar en esta ocasión, Señor, pueda por tu Espíritu Santo influir e infundir en nuestra mente el ánimo y el deseo y el cambio que necesitamos hacer en nuestras vidas. Quédate pues con nosotros, te lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos en la serie El método divino, la obra médica misionera. Esta es una temática bastante amplia. Quizás vamos a la mitad de la serie todavía. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es la obra médica misionera o cómo se define la obra médica misionera. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Nuestro texto bíblico para el estudio de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Tenemos dos citas, pero esta es la primera. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, este es un texto precioso, maravilloso, que describe prácticamente lo que la gracia de Dios, o más bien nuestro evangelio, la gracia de Dios, este mensaje de salvación, debe estar haciendo en nuestras vidas. Del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, es el otro texto que nos ayudará en la comprensión de la temática de hoy. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, si le preguntase ¿qué es la obra médica misionera para usted? ¿Qué respondería? Si yo le dijese, ilústreme con algo para explicarme qué es la obra médica misionera, ¿qué ilustración usted utilizaría? En nuestra mente, hermanos, ¿con qué relacionamos la obra médica misionera? Quizás lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de una temática de obra médica misionera, lo primero que venga sean técnicas aplicadas como el masaje, como la hidroterapia, como los cataplasmas o las infusiones. ¿Será eso lo primero que viene cuando decimos obra médica misionera? Que por cierto, estas terapias ocupan un lugar dentro de la obra médica misionera, pero no precisamente es la definición de obra médica misionera. Si esa fuese la definición, déjeme decirle que hoy en día hay muchos institutos de salud no adventistas, no de nuestra obra, que tienen por práctica estas mismas técnicas que acabamos de mencionar, pero que no las consideramos que están realizando la obra médica misionera. Así que antes de ir, hermanos, a la definición que da el espíritu de profecía sobre la obra médica misionera, bastante interesante, porque hay una definición que da la pluma inspirada. Antes de que vayamos a eso, vamos a dedicar unos minutos a mencionar algunos centros o institutos que están utilizando las mismas técnicas que nosotros utilizamos. Y los voy a mencionar no con el propósito de degradar estos centros o estos institutos, sino más bien para que podamos comprender mejor cuál o dónde reside la diferencia con nuestra obra. Vamos a comenzar, hermanos. Yo sé que probablemente ha escuchado sobre lo que es la medicina alternativa. Y dentro de la medicina alternativa está una medicina conocida como la medicina tradicional china.
Pero yo sé que la gran mayoría hemos escuchado hablar sobre este tipo de medicina alternativa, hablando específicamente sobre la medicina tradicional china. Y la estoy mencionando porque ellos también utilizan la farmacopea, que es tratamientos internos con la ayuda de plantas medicinales, técnicas que ocupamos también nosotros en la obra médica misionera. La medicina tradicional china también utiliza los masajes. Ellos le llaman masajes espirituales, que eso es una técnica o es una terapéutica a través del masaje. También utilizan la dietética, la nutrición. Así que cada paciente, hermanos, que llega a la medicina tradicional china se lo atiende bajo estos tecnicismos, más aparte otras cosas como la acupuntura que pues nosotros no practicamos, pero ellos sí. Hay otras que entran dentro también de la medicina alternativa, como es el naturismo. Trabaja con dieta, nutrición, hidroterapia. Ellos practican yoga como parte de los ejercicios físicos. Si hablamos de la naturopatía, también utilizan el asunto del cambio de alimentación, la nutrición, utilizan terapia herbal, masajes. Y si hablamos de otra medicina alternativa, que es la medicina ayurvédica, no sé si han escuchado hablar de ella, pero bastante interesante, hermanos, porque uno de los propósitos que la medicina ayurvédica tiene es la unificación de cuerpo, de mente y de espíritu. Digo interesante porque este es el objetivo, el gran objetivo de la Reforma Pro Salud también, pero ellos la manejan como unión de cuerpo, de mente y de espíritu. Ahora, esto es dentro de la medicina alternativa, pero hay otros institutos de salud, probablemente también los ha escuchado, como es la de Ann Wingmore, que es un centro de salud donde cualquier paciente que llega ahí va a tener un cambio de alimentación. Utilizan el ejercicio físico también y algunas otras técnicas como hidroterapia. Está el centro de Hipócrates, así se llama, Centro Hipócrates, es un centro de salud para atención a los pacientes donde reciben una orientación en cuanto a su alimentación. Hermanos, estos institutos que yo estoy mencionando como Ann Wingmore, Hipócrates, tienen una alimentación, yo podría decir, excelente, una alimentación a base de más crudos que de cocinados. Utilizan las terapias también de masaje, el ejercicio, la hidroterapia. De manera particular o personal, hay un instituto de salud que podría decirle que fuera más bien de nuestra obra, de nuestra fe. Es uno de los institutos que llego a admirar y parece ser que ya cambiaron su nombre y siempre estoy por ponerme al día, pero yo lo recuerdo como Hallelujah Heikres, probablemente está escuchado también. Creo que han cambiado su nombre, pero si hace la búsqueda por allí lo va a encontrar con ese nombre, Hallelujah Heikres. Es dirigido por un pastor, me parece, si no me equivoco, es metodista. Y hermanos, ellos, la primera vez que yo escuché hablar sobre este instituto de salud, porque da conferencias de salud, hermanos, yo creí que era de nuestra fe y poco faltó para que él mencionara algún texto del espíritu de profecía para corroborar lo que estaba pensando, pero no es de nuestra fe. Sin embargo, ellos promueven prácticamente lo mismo que nosotros promovemos. Cambio de alimentación, el ejercicio físico y muy buenas las temáticas que ellos tienen. Así que, hermanos, evaluando o escuchando o viendo estos centros o estos institutos de salud, la pregunta nuevamente surge, ¿cuál es la diferencia entre estas obras que ellos están realizando y lo que Dios espera de la obra médica misionera? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, si ellos hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo o nosotros utilizamos las mismas técnicas que ellos utilizan? ¿Qué marca la diferencia? Porque no podemos decir que ellos también están realizando la obra médica misionera. Escuchen, hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 226. El Señor me dio hace años
luz especial acerca del establecimiento de una institución donde los enfermos pudiesen ser tratados de maneras completamente diferentes de las que se practican en cualquier otra institución de nuestro mundo. Hermanos, lo que íbamos a realizar nosotros como Instituto de Salud, como medio de salud, era completamente distinto. Debía, y escucha aquí, vamos a mencionar como 3, 4 características que encontramos en el espíritu de profecía. Debía fundarse y dirigirse según los principios bíblicos como instrumento del Señor y debía ser en sus manos uno de los agentes más eficaces para dar luz al mundo. Esta es una característica muy importante. Cosa que los otros centros son buenísimos y pueden tener cosas muy buenas y podemos estar haciendo muchas de las técnicas y prácticas que ellos realizan o ellos copiándolo a nosotros o nosotros haciendo lo que ellos están haciendo. Pero acá hay una tremenda diferencia, que lo nuestro debía ser en las manos de Dios uno de los agentes más eficaces para dar luz al mundo. El propósito de Dios era que se destacase en capacidad científica, poder moral y espiritual, como fiel centinela de la reforma en todos sus aspectos. No solamente era una reforma alimenticia, sino reforma en todos los aspectos. Dios deseaba, acá hay otro propósito, que se estableciera y que se destacase como faro de luz, de amonestación y de reproche. Quería probar al mundo que una institución guiada por principios religiosos y que ofrecía asilo a los enfermos podía sostenerse sin sacrificar su carácter peculiar y santo, que podía ser mantenida exenta de toda práctica censurable, propia de otras, escucha aquí hermano cómo termina este pensamiento, propia de otras instituciones dedicadas al restablecimiento de la salud. ¿Qué era la diferencia? Dice, debía de ser un instrumento para producir grandes reformas. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, una página más, 227, párrafo 2. Hay un texto que de manera especial tiene que sobresalir y marcar la diferencia. Debía ser reconocido como una institución donde se consideraba a Dios como monarca del universo y que estaba bajo su vigilancia especial. Sus directores debían dar a Dios el primer lugar, el último y el mejor en todo. En esto, hermanos, iba a consistir la fuerza de la obra médica que nosotros tenemos, muy diferente, y cuando digo médico estoy hablando tanto de la obra médica misionera como de la reforma pro salud, porque las dos trabajan de la mano. Más bien es una y la misma cosa. Hermanos, aquí la diferencia es esto, dice, Dios era o tenía que ser reconocido como el monarca del universo. El naturismo, la naturopatía, la medicina alternativa, la medicina ayurvédica, hermanos, no tienen a Cristo como centro. El lugar que debía de ocupar Cristo era el primero, era el último, era el mejor, y en esto iba a radicar la fuerza. Esto era lo que marcaba la diferencia. Y escucha aquí el párrafo 3 de la misma página en el mismo libro, dice, a medida que nuestra obra se ha extendido y se han multiplicado las instituciones, el propósito que Dios tuvo al establecerlas ha sido el mismo. Pueden seguir pasando los años, hermanos, y pueden seguir aumentando los institutos de salud, los centros de salud, pero para nosotros el propósito que Dios tuvo al establecerlas desde el principio es el mismo, no ha cambiado. Y esto, hermanos, nos hace recordar una vez más la temática de la semana pasada, en que cuando nosotros olvidamos el objetivo de esta obra, entonces perdemos de vista o perdemos el rumbo por qué estamos realizando esta obra. Nunca se olvide, hemos de recordar siempre, así dice el Espíritu de Profecía, que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario que quita el pecado del mundo. Hermanos, ¿cuál es entonces la definición que da el Espíritu de Profecía de qué es la obra médica misionera? Esto va a ayudar a entender un poquito más
hermanos, para que podamos hacer la diferencia de qué cosa es lo en qué consiste en realidad nuestra obra, que es algo muy diferente a la obra que se desempeña allá afuera. ¿Qué es la obra médica misionera? En el libro Testimonio, volumen 6, en la página 240 y 241, en inglés, dice textualmente así: The medical missionary work is the gospel in illustration. Si yo traduzco, hermanos, esa frase en inglés literalmente al español, diría así: la obra médica misionera es el evangelio en ilustración. Pero cuando yo voy al Testimonio volumen 6, en esa misma página, o más bien en la página 243, que es donde aparece en español, no dice literalmente como hicimos la traducción, sino dice: la obra misionera médica es la obra del evangelio aplicada prácticamente. En inglés entonces diría que la obra médica misionera es el evangelio en ilustración. Pero en español entonces dice que es la obra del evangelio aplicada prácticamente. Porque la palabra ilustración significa, la palabra ilustración significa cualquier elemento que en forma de dibujo o de grabados sirve para mostrar o ejemplificar las explicaciones de un texto. Por eso al inicio yo le mencionaba, hermanos, si usted tuviese que utilizar una ilustración para clarificarme qué significa la obra médica misionera, yo le preguntaba, ¿qué figura usted me pondría para yo poder entender qué es la obra médica misionera? Porque una ilustración, hermanos, es una figura, puede ser un grabado que muestra o que ejemplifica la explicación de un texto. Esa es la definición del diccionario. Entonces, cuando yo leo el pensamiento en inglés que dice la obra médica misionera es el evangelio en ilustración, hermanos, ¿qué figura podemos poner para el evangelio? Porque es esa figura lo que me está clarificando qué es la obra médica misionera. Sinónimo de la palabra ilustración es esclarecimiento, es aclaración, es explicación, es exégesis. Hermanos, ¿cómo aclaramos la obra médica misionera? Entonces, la obra médica misionera entonces es lo práctico del evangelio, es la clarificación o ejemplificación de lo que es el evangelio. Entonces, hermanos, sería bien para nuestro mejor entendimiento saber qué cosa es el evangelio, porque lo que es el evangelio es la ejemplificación de la obra médica misionera. Y no hay, hermanos, he encontrado un texto aquí en el Espíritu de Profecía, está en Ministerio de la Bondad, página 37 o 29, de acuerdo a qué material tenga, si tiene el libro o tiene las copias. Hermanos, Ministerio de la Bondad, bajo el subtítulo La verdadera interpretación del Evangelio, dice: la verdadera interpretación del Evangelio es la unión de la obra en favor del cuerpo y del alma, tal como Cristo la realizó. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, porque cuando hablamos del Evangelio, nosotros sabemos que son las buenas nuevas de salvación. Entonces, imagínense, hermanos, ilustrar las buenas nuevas de salvación, porque eso es la obra médica misionera. Ahora, la verdadera interpretación del Evangelio, entonces, es la unión de la obra en favor del cuerpo y del alma, así como Cristo la realizó. Entonces, quiere decir que el Evangelio trabaja la parte física, la parte mental y la parte espiritual del ser humano, pero cuando dice físico, tendemos a limitar solamente a la restauración a una persona enferma. Por eso la obra médica misionera está relacionada, o lo primero que viene es un paciente y la persona que está enferma. Pero el libro Ministerio Médico, página 314 y 418, dice: el ministerio del Evangelio es una organización para la proclamación de la verdad y para el adelanto de la obra a favor de sanos y enfermos.
Hermanos, cuando estamos hablando de la obra médica misionera, cuando estamos hablando del Evangelio, no solamente es para la persona enferma, sino también es para el sano. Estamos hablando del Evangelio que se presenta para todas las personas, pero no se olvide que el Evangelio trabaja con un brazo derecho. Por eso estamos diciendo que tanto la obra médica como el Evangelio, hermanos, no se enfoca exclusivamente para las personas enfermas físicas, sino es para el sano y desde luego para el enfermo. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia que es el Evangelio? Ya vimos qué dice el Espíritu de Profecía en relación a qué es el Evangelio. Pero la Biblia, hermanos, en un texto bíblico, que fue una de las lecturas bíblicas, esclarece claramente qué significa el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la obra médica misionera es la manifestación entonces del poder de Dios para transformar la vida de una persona, para cambiar la vida de una persona, para redimir del pecado a una persona, es decir, para rescatarlo, para liberarlo, para darle salvación. Hermanos, esta es la definición de la obra médica misionera. Y nada mejor que una ilustración, hermanos, para poder ejemplificar esto. Alguien hizo una narración ilustrativa y es muy adecuada, hermanos, para poder comprender cómo funciona o cómo trabaja tanto la Reforma Pro Salud como la obra médica misionera. Y esta es una ilustración. Suponemos que nos encontramos con una persona que está enferma y desde luego queremos ayudarla. Así es de que le ofrecemos la ayuda para que tenga una recuperación. Tratamos a esta persona bajo todo el conocimiento que ya tenemos, hacemos un cambio de alimentación, aplicamos la hidroterapia, les damos las infusiones y aplicamos todas esas técnicas, hermanos, que ya conocemos al paciente para que se pueda recuperar. El tiempo pasa y esta persona se recupera gracias a todas las atenciones que se le han dado dentro de la obra médica misionera, dentro de la Reforma Pro Salud. Y el tiempo pasa y esta persona llega a morir de muerte natural. Cuando llega el tiempo de la resurrección, hermanos, recuerden que esta es una ilustración. En lugar de que esta persona, que ya en el pasado estuvimos atendiendo con la obra médica misionera y con todo lo que hicimos, en lugar de que se levante en la primera resurrección, se levanta en la segunda resurrección. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cuál fue el propósito de la Reforma Pro Salud o de la obra médica misionera en la vida de esta persona? ¿De qué sirvió la obra médica misionera en esta persona? Hermanos, tanto la Reforma Pro Salud como la obra médica misionera no se trata de atender a pecadores para que sean sanos, sino tratar a pecadores para poder redimirlos, para poder rescatarlos, para poder liberarlos, para que no continuemos en el pecado. Por eso, hermanos, el libro de evangelismo, en la página 15 y en el párrafo 4, dice que el evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Estamos hablando del evangelio. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Pero estamos hablando del evangelio, hermano. Nunca se olvide que, por cierto, más adelante lo vamos a estudiar, que el evangelio nunca trabaja separado de la obra médica misionera. Y la obra médica misionera nunca trabaja separada del evangelio. Por eso es de que en la definición que da el libro en inglés, dice que la obra médica misionera es el evangelio ilustrado. Pero ¿qué es el evangelio, hermanos? El evangelio es el poder de Dios para salvar a una persona. Por eso, hermanos, estábamos mencionando con esta ilustración que si nosotros estamos atendiendo a las personas
y estamos aplicando todo el tecnicismo que ya conocemos. Pero si a esa persona nunca le hablamos del plan de la salvación, y si la vida de esa persona no hay ningún cambio, ninguna transformación, una manifestación del poder de Dios para salvar a esa persona, hermanos, sencillamente no estamos trabajando de la manera correcta la obra médica misionera. Porque el Evangelio de Dios se tiene que presentar no como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para poder cambiar la vida de la persona. Es el hecho de recibir la gracia de Cristo y de ser testigos del poder de Él. El libro Evangelismo, página 375 y párrafo 5, aquí habla no de la obra médica misionera, sino habla de la Reforma Pro Salud. Hermanos, cuando hablamos de estas dos cosas es una y la misma. Ya creo que lo hemos mencionado en más de una ocasión, pero la Reforma Pro Salud es aplicada a mi vida, y la obra médica misionera, que trabaja con los principios de la Reforma Pro Salud, es aplicado a las personas que me rodean. Dice este libro, Evangelismo 375 o Ministerio Médico, página 259, el subtítulo es firmemente vinculado con el ministerio de la palabra. Y dice así: los principios de la Reforma Pro Salud se encuentran en la palabra de Dios. El Evangelio de la Salud debe estar firmemente vinculada con el ministerio de la palabra. Pero ahora escuche lo que sigue a continuación. Es propósito del Señor que la influencia restauradora de la Reforma Pro Salud sea una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje del Evangelio. Hermanos, quiere decir que una Reforma Pro Salud que no restaura, que no reforma, hermanos, no va a ser parte del último mensaje para proclamar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para cambiar, para transformar la vida de una persona. Entonces, aquí estamos hablando un poquito de la Reforma Pro Salud, pero vamos a ver un poquito también literalmente lo que dice o textualmente lo que se habla en relación a la obra médica misionera. Pero vamos a tocar este texto, se encuentra en Ministerio Médico, página 458. Página 458. Y dice, y por cierto, para mí estos textos, hermanos, son tan valiosos y es como una luz en un sendero de obscuridad. Inclusive hay uno de ellos aquí que vamos a mencionar que para mí era desconocido, pero que arroja demasiada luz para poder trabajar en esta obra. Dice así el pensamiento, y escuche con mucha atención, por favor. La obra de la Reforma Pro Salud revelará el poder que Dios le ha conferido cuando esté unida en forma perfecta y completa con el ministerio del Evangelio. Este pensamiento es muy importante. Dice el texto, hermanos, que la Reforma Pro Salud revelará el poder que Dios le ha conferido. Es decir, Dios le ha conferido un poder a la Reforma Pro Salud siempre y cuando la Reforma Pro Salud esté atada o esté ligada o esté en unión o en conexión con el ministerio del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando estas dos cosas se juntan, hermanos, entonces se revela el poder de Dios. Viene el cambio de persona. Antes yo era así y ahora ya soy diferente. Antes comía así, ahora como diferente. Antes me vestía así, ahora visto diferente. Y solamente estoy enfocándome en dos cosas, alimentación y vestimenta. Pero la Reforma Pro Salud, cuando se une con el ministerio del Evangelio, viene a cambiar y a transformar la vida de una persona en todo, lo que mira, lo que oye, lo que toca, lo que huele. Estamos hablando de los 5 sentidos. Cambia su vestimenta, cambia su estilo de vida, cambia su manera de vivir. Hermanos, viene una transformación completa. Estamos hablando otra vez de la Reforma Pro Salud unida con el Evangelio. Pero escucha aquí este pensamiento porque yo lo desconocía. Y para mí esta es una luz que viene a reforzar, hermanos, porque no son pensamientos aislados. Escuche lo que dice aquí. Bajo la influencia del Evangelio,
la obra médica misionera hará grandes reformas. ¿Usted sabía que la obra médica misionera también hace o debería de hacer reformas en la vida de una persona? Por eso al inicio, hermanos, yo le mencionaba, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha la palabra, la obra médica misionera? Porque cuando yo volteo la vista, hermanos, para muchos de los lugares donde estamos trabajando la obra médica misionera, lo que está predominando es la hidroterapia, es el masaje, son las infusiones, que desde luego, volvemos a repetir, tiene su lugar y ocupa un lugar dentro de la obra médica misionera, pero no es el centro de la obra médica misionera, ni es en definición lo que constituye la obra médica misionera. La obra médica misionera, cuando se une, dice el espíritu de profecía, cuando está influenciada por el Evangelio, que debería ser la forma correcta de trabajarla, esta obra, hermanos, tiene que hacer grandes reformas en la vida de una persona. Por eso, en la ilustración, volvemos a la ilustración, si nosotros hacemos las aplicaciones correspondientes a un paciente, pero si no lo enfocamos debidamente, y no hay cambio, y no hay transformación, y no hay salvación, hermanos, entonces estamos haciendo la misma obra que se está haciendo allá afuera. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando se une con el Evangelio, tienen que haber grandes reformas. Deseado de todas las gentes, página 509, dice que la justicia de Cristo es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Hermanos, hace unos momentos estaba estudiando el libro Evangelismo, donde hablaba de que el fundamento del Evangelio es precisamente la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, dice, es un principio de vida que tiene que transformar el carácter y tiene que regir la conducta, porque el centro del Evangelio es Cristo, es cristocéntrico. Eso enfocamos mucho la semana pasada cuando hablamos del objetivo de la obra médica misionera, que es mayormente de carácter espiritual. Muy diferente quizá la impresión que tenemos en la mente de que es físico, es mayormente de carácter espiritual. Por eso, cuando centramos el Evangelio y también damos la atención médica, porque desde luego que sí, tiene que haber una transformación, hermanos, de carácter y de conducta. La vida de la persona tiene que cambiar. Por lo tanto, la obra médica misionera es una revelación de la compasión de Cristo. La obra médica misionera tiene que traer a la humanidad el evangelio de la liberación del sufrimiento. Estoy leyendo en el libro Ministerio Médico, página 317 o 421. La obra médica misionera tiene que traer a la humanidad el evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del evangelio. Es lo primero, es la que abre, es el evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. Y este libro, hermanos, inspirado por Dios, dice que hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para él. Dios permita, este es un ruego, esta es una oración, Dios permita que la importancia de la obra médica misionera se comprenda. Parece ser que no se comprende entonces. Evangelismo 375 dice, este es el párrafo 6, 375 y párrafo 6. Debemos trabajar como misioneros médicos evangélicos y curar las almas enfermas por el pecado, dándoles el mensaje de salvación. Muy interesante, porque el objetivo dice conducir al enfermo de pecado a Cristo del Calvario, que quita el pecado del mundo. Y ahora, si estamos trabajando en esta obra, dice el libro Evangelismo, vamos a trabajar entonces como misioneros médicos evangélicos, pero vamos a curar a las almas enfermas por el pecado. ¿Y qué le vamos a dar a esa alma enferma de pecado? Dice, le demos el mensaje de salvación. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Por eso el texto que escogimos para la lectura bíblica de esta ocasión
Tito 2, 11 y 13 habla de esa gracia de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres. Pero el versículo 12, hermanos, este es un texto precioso. Cada vez que lo leemos, toca las cuerdas de nuestro corazón, porque este es el Evangelio, hermanos, o tiene que ser el Evangelio de manera práctica en nuestras vidas. La gracia de Dios que trae salvación no solamente nos salva del pecado, sino también nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, muchos deseos mundanos, hermanos, cómo vivíamos antes y cómo tenemos que estar viviendo ahora. Vivamos en este siglo de manera sobria o de manera temperante, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la obra médica misionera que estamos realizando ilustra el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El Evangelio que nosotros estamos predicando es un Evangelio que está enseñando a vivir de manera diferente para poder prepararlo para la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Evangelio que nosotros predicamos o el Evangelio que hemos recibido es un Evangelio que ha reformado o al menos está haciendo reformas en nuestra vida. Hermanos, planteémonos esas preguntas, porque si no está cumpliendo esto, tanto la reforma pro salud, que ya en el nombre, hermanos, que por cierto ya tuvimos una temática donde definimos qué es la reforma en pro de la salud. Si no está haciendo esas reformas, entonces no estamos trabajando correctamente. Y si la obra médica misionera no está haciendo reformas, sino solamente está haciendo aplicaciones, hermanos, tampoco estamos trabajando de la manera correcta. Creo que el tiempo ha llegado, pero yo quiero darles un pequeño adelanto entonces nada más sobre lo que vamos a tratar la próxima temática, que vamos a estar hablando precisamente sobre de qué manera se trabaja la obra médica misionera. Todavía no contestamos a la pregunta ¿qué se hace dentro de la obra médica misionera? Sino vamos a contestar primeramente cómo se trabaja la obra médica misionera. ¿Quién es el que da la instrucción para poder trabajar la obra médica misionera? El libro Ministerio Médico dice que es Dios el que da la instrucción de cómo se hace esta obra. Hermanos, si nosotros aprendemos a cómo trabajar la obra médica misionera, entonces no va a haber problemas. Número 1, de olvidar el objetivo, y número 2, de poder trabajar, hermanos, de una manera correcta, quizás no como lo están haciendo otras instituciones o centros que son buenos, aportan beneficios, pero que no es nuestra obra. A nosotros se nos ha encomendado algo muy específico. Y hablando de la obra médica misionera, dice, el Señor ya ha determinado y definido en qué consiste la obra médica misionera. Si vamos a buscar sobre la reforma pro salud, el Espíritu de Profecía en Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice que la reforma pro salud, el mensaje que nosotros tenemos es maravilloso y está también definido. Hermanos, los textos que leímos al principio, en el deseo de Dios y en el pensamiento de Dios, era de que nuestras instituciones no iban a trabajar, no tenían nada que ver, ningún parecido a las instituciones del mundo. Era completamente diferente. Era Cristo el centro, ocupaba el primer lugar, el último lugar y el mejor lugar de todos. Lo dejó aquí con el propósito para que fuese, dice el Espíritu de Profecía, esto es lo que leímos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, que fuera un faro de luz, que fuera luz en este mundo, que fuera un instrumento para producir grandes reformas, que fuese un lugar donde Cristo fuese reconocido como monarca del universo. Y a medida que han pasado los tiempos, hermanos, y las instituciones y más obras de salud que se vienen levantando, ha sido el mismo, dice, desde el principio hasta hoy ha sido el mismo. Su propósito no ha cambiado. Hermanos, el tiempo ha llegado. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Podemos dedicar un tiempo para poder
dialogar un poquito sobre esta temática y vamos a dejarlo hasta aquí para no ocupar más tiempo. Y la próxima semana, primeramente Dios, entonces estaremos estudiando sobre cómo se trabaja la obra médica misionera de acuerdo al espíritu de profecía. Vamos a hacer una oración en este momento para poder concluir la parte de esta temática o de esta porción o de este tópico que tratamos en esta ocasión. Querido y bondadoso Padre, que habitas en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo con el poder reconocer, Señor, de que tenemos o hemos recibido de parte tuya un mensaje que es completamente diferente al mensaje que tiene o a las instituciones de salud que hay fuera. El propósito nuestro, Señor, tiene que ser basado o tiene que ser enfocado en la salvación de las almas, liberación del pecado. Ayúdanos, Señor, para que este propósito se pueda cumplir en la obra de la Reforma Pro Salud que nosotros tenemos o en la obra médica misionera que estamos trabajando. Queremos hacer lo correcto en este mensaje que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos por la manera como tú has definido este evangelio de salud. Ayúdanos para poder trabajar en favor de aquellas personas que están enfermas, no solamente físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente. Ayúdanos para que el propósito y el objetivo por el cual tú levantaste esta obra se pueda manifestar y podamos ver tu poder manifestado en la vida de las personas. Necesitamos un cambio, necesitamos una reforma, necesitamos ser liberados del pecado. Y en esta obra, como dice tu palabra, no la podemos lograr por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda eficaz del Espíritu Santo, que tiene que hacer, número 1, convencernos de pecado, que es la primera obra para poder adelantar y seguir en los pasos siguientes. Señor, quédate con nosotros, ayúdanos a comprender la parte importante que tiene que cumplir la obra médica misionera en este último tiempo. Todo te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.